Hola, buenas noches, señoritas. Hans, buenas noches. ¿Me Hola, escuchan? profe. Paola, Hola, ¿me profe, ¿cómo escuchas? estáis? Sí, profe, sí, No te sí, escucho, Paola, no sé si me están escuchando. sí, profe. Gabriela, Buenas noches, profe, sí, Sí, se señor. te oye. Y profe, Hola, sí profe. se oye bien. permítanme ustedes un momentico, por favor. Permítanme un instante, por favor. Un instante, por favor. Un momento, por favor. Buenas noches. Soy Mariana. Ok. Buenas noches. Hola, buenas noches. Permítanme. Bien. Bueno, ahora sí, muchachos, señoritas, muy buenas noches para todos.
Hoy, en nuestra sesión de hoy, de esta noche, nos vamos a centrar, vamos a mirar pues, un tema bastante interesante con respecto a las emociones, pero lo vamos a asociar con respecto a cómo es nuestra conducta social, pero vamos a mirar un poco cómo es la influencia que se tiene en la corteza orbitofrontal, ¿sí? Entonces vamos a mirar la relación existente entre la corteza orbitofrontal, digámoslo, es como una parte muy importante en lo que tiene que ver con nuestra conducta social, ¿sí? Entonces, vamos a mirar algunas cosas con respecto a las neurociencias, eh, cómo es ese tema de las neurociencias de las emociones. Ustedes saben de que nosotros estamos llenos de conexiones sinápticas, estamos hechos de nervios, y cuando yo hablo de nervios no estoy diciendo, no hago referencia a que seamos miedosos, aunque pues el miedo pues es una respuesta emocional, pero cuando hablo de los nervios es toda esa conexión, toda esa maraña de conexiones sinápticas, de, de dendritas, de axones, ¿no? Y que eso pues en últimas nos llevan a responder emocionalmente, ¿sí? A responder emocionalmente de una manera u otra con respecto a posibles momentos o situaciones que así lo ameritan, ¿no? Digamos que nosotros tenemos claro de que cuando nosotros estamos viviendo un momento de mucha felicidad, pues nuestras emociones están muy ligadas pues a esa felicidad. Nuestras respuestas, digámoslo, son mucho más adaptativas, que era lo que hablábamos nosotros en estos días en clase, antes del parcial, cuando decíamos cómo una persona que tiene una situación de éxito, de mucha felicidad, no lo expresa, ¿sí? El hecho de que no lo exprese no quiere decir de que no tiene emociones, sí las tiene. Lo que pasa es que dentro de su aprendizaje y de sus características, pues simplemente no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Pero realmente la corteza orbitofrontal, digamos lo que es una de las áreas cerebrales más interesantes, ¿sí? Está relacionado definitivamente con nuestra personalidad, está relacionado con nuestras emociones y ante todo, pues, como les decía ahorita, pues con nuestra conducta social, ¿sí? Entonces, digamos que en cierta manera, pues es muy revelador y explicaría muchísimas cosas sobre nuestro comportamiento humano, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado un caso supremamente sonado, ¿sí? Por allá en el año o en los años de 1848 de Phineas Cage. ¿Lo han escuchado? El caso de Phineas Cage, un operario de ferrocarril. Y que le pasó tuvo un accidente y no Ok. tocó ninguna parte, pues, Del que fuera cerebro. tan importante Ujú. para sus destrezas motoras o emocionales. Ok, exactamente. Phineas Cage, este personaje, este operario de ferrocarriles, tuvo un accidente supremamente violento, ¿no? Un accidente bastante particular, pero eh, inclusive teniendo la introducción en todo el cerebro de un objeto extraño en donde atravesó precisamente el cráneo, se introdujo en el cerebro y atravesó toda una serie de regiones de nuestro cerebro, tuvo unos resultados bastante curiosos, ¿no? Entonces, esa barra de hierro quedó, como les digo, totalmente incrustada, hendida en su cráneo, ¿sí? Y esa incisión atravesó precisamente la corteza orbitofrontal, ¿sí? Curiosamente, él no perdió la conciencia, que era lo que tú decías, Andrea, ¿no? Él no perdió la conciencia en ningún momento. Y su historia fue, pues, descrita como un milagro médico, pues, porque
Ustedes saben de que nuestra cabeza, nuestro cerebro, que está protegido por nuestro cráneo, cualquier aspecto de inmersión, de invasión, pues puede alterarnos nuestra parte cognitiva, puede alterarnos en muchos aspectos nuestra vida cotidiana, ¿no? En ese caso, pues fue algo supremamente curioso, ¿sí? Pero, pues de todos modos, sí hubo un cambio en él, ¿sí? Hubo un cambio, pues que realmente demuestra cierto tipo de influencia con respecto a esa introducción de esa barra de acero, ¿sí? Y eso fue digámoslo, un estudio de la neurociencia supremamente interesante, ¿sí? Precisamente porque se conoció por primera vez lo relevante que puede llegar a tener esta área de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, digamos que eh, Phineas Cage era una persona supremamente apaciguada, una persona supremamente adecuado socialmente, una persona supremamente respetuoso, cauteloso, respetuoso de las normas sociales, ¿no? Pero tras el accidente, este señor Cage se volvió descarado, se volvió impulsivo, se volvió irresponsable, ¿no? Eso quiere decir de que ciertas afectaciones que tuvo la introducción de esa barra de acero lo llevó a tener ese tipo de respuesta, ¿sí? No le afectó a algunas, eh, esa barra de hierro no le afectó como perder la conciencia o inclusive perder la vida de una manera inmediata, por eso es el milagro médico, pero no quiere decir de que no haya sido afectado. Y por el contrario, como les digo, se volvió una persona supremamente agresiva, una persona supremamente impulsiva y totalmente irresponsable. Entonces las personas que lo conocían de antes, este señor pues tenía una serie de relaciones sociales bastante como bien llevadas, bien interesantes, pero resulta de que pues las relaciones sociales se vieron duramente alteradas. Pues porque imagínense, esta persona ya no le importaba el qué dirán, ya no le importaba pues lo que tenía que decir, lo decía así de una manera muy escueta, lo decía de una manera muy abierta, inclusive hasta con vulgaridades, palabras de alto calibre, de una manera muy soez. Entonces eso llevó a que las personas ya no toleraban ni tampoco aceptaban que se haya perdido el anterior Phineas Cage y haya quedado la persona que quedó después del accidente. Entonces, pues lo sacaron de su trabajo y ahí empezamos a ver eh, cómo esta situación, pues sí influyó de una manera muy fuerte en lo que es la vida de él. Pero él, como no le importaba absolutamente nada de ese tipo de consecuencias, él no miraba más allá de las consecuencias, no podía tener, parece ser que se vio afectado esa parte valorativa de lo que es correcto y de lo que es incorrecto socialmente, lo que la sociedad espera de nosotros y lo que la sociedad no espera de nosotros. Entonces, cuando esta persona ya simplemente no obtuvo ningún reparo en hacer las cosas, en decir las cosas, en mostrarse de una manera inclusive vulgar, entonces pues ya la gente generó pues ese tipo de reacción, ¿no? Inclusive este personaje pues tuvo que formar parte de un circo durante algún tiempo, pues por la manera como él fue como visto como esta persona que se libró de la muerte, como esta persona que logró sobrevivir bajo unas características bien particulares con un accidente de esos. Si una persona se introduce por accidente, que se cayó y se introduce una puntilla pequeña, más o menos grandecita, y la afectación que tiene a nivel de lo cognitivo y lo cerebral, pues imagínense ustedes con una barra de acero atravesada y que pues la persona viva y cuente la historia, pues por eso es que lo colocaron en el circo durante un tiempo.
¿sí? Eh, pero, pues, las alteraciones que él tuvo después de su accidente, de esos pocos años, pues él falleció debido a las graves crisis que él presentaba y que sufría, pues, esas crisis epilépticas, porque, pues, digamos que no realmente, pues, se vio afectado de todas maneras, ¿no? Entonces, eh, realmente el caso neurológico fue muy, muy importante, eh, en donde se enfatizó de una manera mucho más clara cómo el lóbulo orbitofrontal se relaciona de forma directa con nuestras emociones y se relaciona también con nuestra toma de decisiones. Acuérdense, señoritas y caballeros, que la toma de decisiones está muy ligada a nuestros aprendizajes, está muy ligada a nuestras experiencias, ¿sí? Y que pues nos determina, digamos, la posibilidad de tomar sabias decisiones, sanas decisiones, para que no nos metamos en problemas. Pero cuando pues se vio afectado el lóbulo orbitofrontal, que ya vamos a ver un video cortico de esto, precisamente de ese lóbulo orbitofrontal, ¿sí? Entonces, pues ya no le importaba absolutamente nada, ¿sí? Entonces, eh, fíjense que si nosotros ubicamos un poco dónde está la corteza orbitofrontal, si ustedes por favor se ubican, ¿sí? En la corteza orbitofrontal se encuentra pues como en la parte frontal del cerebro, ¿sí? Eh, justo encima de nuestras órbitas o cuencas oculares, ¿no? Entonces, tiene que ver pues con sus conexiones directas con esas áreas sensoriales y con la estructura del sistema límbico, ¿sí? Relacionadas con la emoción y la memoria, ¿sí? Entonces, el hombre vivió, Phineas Cage vivió, pero no quiere decir de que no haya tenido esos cambios comportamentales. No haya, no sea, o sea, prácticamente él se convirtió en una persona muy lineal, una persona que emocionalmente no sentía, no se preocupaba, no se angustiaba, y eso le hacía que tomara decisiones porque no mide consecuencias, ¿sí? Y pues igualmente se afecta a la memoria. Si yo no mido consecuencias, si yo no mido la problemática que estoy viviendo, pues entonces pues no hay esas huellas de memoria y simplemente vivo mi vida de una manera, pues como lo dice en la historia de Phineas Cage, pues como que empezó a tener esos cambios comportamentales tan radicales, ¿sí? O sea, es decir que ahí es donde está, digamos, situado, o de ahí nace pues que uno sepa qué hacer bien y qué hacer mal, cuándo hacerlo, cuándo no, que está, pues sí, como lo moral y todas esas cosas. Exactamente, es exactamente, ¿no? Digamos cuando se sufren lesiones cerebrales en la corteza orbitofrontal, ¿sí? Entonces se ve que la persona ya no controla, digamos, ese bien y ese mal, porque ya no le importa, ¿sí? De pronto puede estar sabiendo que hace el mal, pero no le importa. De hecho, no le interesa que la gente lo rechace. No le interesa que la gente lo aísle. No le importa absolutamente nada. O sea que, Entonces, perdón, señora, profe, o sea que o sea, esas personas que, ejemplo, le hacen, pues, no sé, el daño a las personas sin tener que tener algún, digamos, como accidente o cosas así, quiere decir que le está fallando esa parte de la corteza orbitofrontal, orbitofrontal. que le hacen Digamos daño a que los niños, que sí, importa lo que hace. digamos que está en el caso del señor Kay, pues sabemos de que pues, lo que le pasó a él o lo que le empezó a él fue porque hubo una invasión de un objeto extraño y que se introdujo y se incrustó allí, ¿cierto? Si ya nosotros miramos sin ningún tipo de sin ningún tipo de introducción de ningún objeto, pues habría que mirar cómo nuestras emociones
digamos que está sobreestimulada la corteza orbitofrontal, ¿cierto? O que está subutilizada la corteza orbitofrontal, tendríamos como una afectación en nuestras emociones, ¿no? No podemos olvidar que en esta área está conectada el sistema límbico y también está conectada la amígdala, ¿no? Entonces, hay que entender que la particularidad de esta área es que articula totalmente las emociones, ¿sí? Articula nuestras emociones con nuestras relaciones sociales. Entonces, si yo quiero tener una vida social muy activa, pero muy bonita, pues entonces yo tengo que tener unas emociones adaptativas que me puedan llevar a mí a tener buenos amigos y que a mí los amigos me acepten, ¿sí? Pero si yo soy una persona totalmente inadecuada, soy una persona grosera, y hay gente de esa manera, hay gente que realmente se comporta de una manera como muy brusca, ¿sí? Que realmente no mide consecuencias. Entonces, esa singularidad, ¿no? Esa particularidad de que esta área, pues nos está diciendo de que está asociada a esas emociones a nuestras conductas sociales. Entonces, la agresividad y la falta del respeto estaría ligado a eso, a que está en cierta manera afectada nuestra corteza orbitofrontal, ¿sí? O lo contrario, ¿no? El saber convivir con unos comportamientos muy adecuados, con unos comportamientos supremamente favorecidos hacia nuestras relaciones sociales, entonces tenemos o vamos a tener unas interacciones que son realmente como valiosas, ¿sí? O sea, como, oiga, yo no quiero perder la amistad que tengo con fulanita de tal o con fulanito de tal, porque no me parece, ¿sí? Para mí es importante ese sentido de la amistad. Para mí es importante esa interacción, ¿sí? Entonces, no me voy a comportar agresivo, no me voy a comportar de una manera irrespetuosa. No, pues claro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Tendría que ser yo supremamente insensible en querer tener amigos cuando los trato a las patadas, ¿no? Entonces, ahí está vinculado ese procesamiento de las emociones sociales, teniendo en cuenta la relación de la corteza orbitofrontal con las emociones, con el sistema límbico, con la amígdala, que pues, ustedes saben de que nuestro cerebro es donde recibimos todas las órdenes, que si yo me estoy quemando la mano, inmediatamente yo voy a retirar mi mano de la candela, pues porque no la voy a dejar ahí. O sea, tengo unos niveles de tolerancia a soportar el dolor, pues supremamente bajos, ¿no? O sea, yo supongo que si yo meto la mano a la candela, no voy a durar más de un segundo, máximo 2 segundos en quitarla, ¿sí? Porque si yo la dejo ahí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Que me estoy viendo cómo me quemo la mano y no retiro. O sea, ¿dónde está ese problema que está afectando esa corteza, en este caso orbitofrontal, en donde pues, realmente no me permite determinar qué es lo que debo hacer? Fíjense la estructura de lo que tiene que ver con esa corteza orbitofrontal. Lo que nos plantea a nosotros es de que alberga también un sistema de vigilancia, que es lo que yo les acabo de explicar, ¿sí? Es decir, que gracias a ella intentamos comportarnos con base a un contexto en donde estamos. Con base a ella, a esa corteza orbitofrontal, digámoslo, en los rangos normales, estamos adecuándonos a un equilibrio social, ¿sí? A controlar nuestros impulsos más básicos. Fíjense que estamos hablando de neurociencia. Aquí no estamos hablando de psicoanálisis ni nada por el estilo, sino cómo la neurociencia nos está explicando, y por eso este caso de, de, de Phineas Case, pues es un caso bastante sonado en lo que tiene que ver con la neurología, con la neuropsicología y la neurociencia, ¿no? Entonces, estamos entendiendo de que hay ciertas partes de nuestro cerebro que pueden estar siendo controladas porque nuestro cerebro está funcionando a la mil maravillas.
Pero cuando hay una situación adversa en nuestro cerebro, en esa parte de la corteza orbitofrontal, entonces, pues igual vamos a actuar de una manera inadecuada, ¿sí? Hay que mencionar también, permítanme decirles, de que hay que mencionar también que el sistema de recompensa que nosotros tanto hemos hablado y tanto conocemos en el ámbito de la psicología, ustedes saben de que la recompensa es algo que nosotros recibimos de acuerdo a cierto comportamiento, de acuerdo a cierto trabajo, de acuerdo a cierta actividad. O sea, en últimas, la recompensa es la satisfacción. La recompensa es el premio, el logro, la palabra, el que me den ese incentivo, el que me den un bono, el que me den un paseo, no sé, digamos que hay esa recompensa, ¿sí? Entonces, en este caso, la corteza orbitofrontal se relaciona también con esas conductas que llevamos a cabo nosotros los seres humanos, con base a lo que son las recompensas o los castigos que recibimos, ¿no? O sea, nosotros sabemos en últimas que es bueno, ¿sí? Si yo sé que me están castigando y ese castigo es bastante severo, fuerte, pues por Dios, yo tengo que entender de que esa conducta que yo emití en algún momento determinado no me llevó a ningún resultado significativamente bueno. Por el contrario, me llevó a que yo tenga problemas en mis relaciones sociales, en mi vida en pareja, en mi vida con los hijos, con mis subalternos, con mis jefes, con compañeros, con mis pares. Entonces, realmente yo logro determinar lo que para mí es recompensa o lo que para mí es castigo, ¿sí? Entonces, el tener esa corteza orbitofrontal de una manera supremamente equilibrada, digámoslo así, pues el sistema de recompensa se va a mantener reconociendo lo que es bueno y lo que es negativo para mí, ¿sí? De lo que recibimos, ¿sí? Digamos, si uno encuentra pacientes neurológicamente afectados con una lesión en esta área, puede dejar de ser sensibles a los castigos, o sea, me pueden pegar todo lo que quieran, me pueden azotar todo lo que quieran. No siento el dolor, ¿sí? Hay algo que se llama el arousal. Pero esto es hablando físicamente, o sea, el dolor físico. Sí, físico, porque es que mire, hay algo, y para allá iba yo, o sea, cuando nosotros hablamos del arousal, el arousal tiene que ver con ese nivel de tolerancia a el dolor, ¿no? Entonces hay Bajo y personas, alto umbral, ¿sí? exactamente, entonces lo que yo digo es, yo tengo un bajo nivel de arousal o un alto nivel de arousal. Si yo tengo un alto nivel de arousal, quiere decir de que yo tengo un alto nivel de tolerancia al dolor. Entonces yo puedo trabajar como espía porque si a mí me agarran y entonces me meten al cuarto de tortura, entonces yo tengo ese nivel de arousal supremamente elevado. Entonces soporto y soporto y soporto y soporto hasta inclusive entregar mi vida por mi país, ¿no? Ese sería un alto nivel de arousal. Pero si mi nivel de arousal es bajo, pues quiere decir de que pues, cuando ya me están pellizcando un dedo con un corta uñas, ya no aguanto más, mi nivel de dolor es tan fuerte que ya no lo aguanto, ¿sí? Y eso se ve inclusive no solamente en el dolor físico, sino también en el dolor emocional, ¿no? Por aquello de las rupturas amorosas, de que nos pegamos que deprimidas, porque mi nivel de arousal es muy bajito. Entonces me dijeron, chao, hasta aquí llegamos, y bueno, entro en un estado depresivo supremamente complicado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos está asociando la recompensa o el castigo? O sea, si yo sé que no soporto el sufrimiento, pero entonces yo para qué hago cosas inadecuadas. O sea, resulta que mi pareja me descubrió en la infidelidad, entonces claro, me sancionó, eh, digámoslo en ese término, me castigó y se acabó la relación, o no me quiere hablar, o perdóneme la expresión, me cortó todos los servicios, o sea, me tiene totalmente distanciado,
¿sí? Entonces, si yo sé que eso yo no lo soporto porque mi nivel de arousal es muy bajito, entonces cualquier castigo que me den a mí, para mí va a ser desastroso, ¿sí? Profe, ¿y eso se puede modificar? Es decir, por ejemplo, yo soy una persona que mi umbral del dolor o el arousal es, no sé, o sea, medio me pellizcan, a mí ya se me causa dolor y no lo aguanto. Yo puedo modificar eso a nivel mental, decir no me duele, no me duele y no me va a doler. No, de hecho sí te va a doler, sí te va a doler, ¿no? La cuestión es de que por eso yo hablo de las recompensas o la teoría nos dice que se habla de las recompensas y los castigos. Esto quiere decir y esto pues es algo que se menciona muchísimo con respecto al comportamiento y sus consecuencias, en donde el comportamiento positivo pues nos lleva a tener recompensa. Es lo que se espera, ¿no? Si yo me comporto de una manera satisfactoria, o bueno, más bien, tengo cierto tipo de comportamiento, entonces voy a obtener ganancia, ¿sí? Entonces, lo que yo considero que cuando tú preguntas con respecto a cómo lo podemos modificar, en este caso es como saber reconocer, por eso se habla de que la corteza orbitofrontal, cuando está alterada, cuando está afectada, no nos permite a nosotros identificar qué es bueno, qué es malo. Ya no nos va, o sea, nos está afectando tanto esa parte del cerebro, eh, esta corteza orbitofrontal está alterada y entonces como que no medimos el sufrimiento, no tenemos ese umbral. Entonces, castígueme todo lo que quiera, castígueme todo lo que quiera. Y la persona no se va a inmutar prácticamente, ¿sí? No les importa las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces son esas personas que son malosos, que son supremamente dañinos y que de hecho podrían hasta parecerse totalmente sádicos, ¿no? Porque disfrutan, pero en este caso pues no lo disfrutan pues porque no reconocen lo que es bueno, lo que es malo. Simplemente, pues si lo están castigando, pues simplemente no lo sienten, Pero ellos ¿no? podrían cambiarlo o sea, listo, no siento dolor, pero debo buscar alguna satisfacción o algo que me haga sentir alguna cosa. Entonces, esa sería como la recompensa que ellos tienen al no sentir nada cuando ellos van por la vida haciendo daño, destruyendo, rompiendo, matando, lastimando. Bueno, ahí tú tocas unos temas bastante particulares con respecto a lo que tú acabas de decir, de que la persona de pronto no, eh, como que tiene cierto tipo de nivel de emocionalidad o de placer, digámoslo así. Entonces, ya es algo como muy de adicción, pensaría yo, porque ya con lo que yo hacía antes y que me sentía plenamente, entonces yo veía sufrir a estas personas y yo las veía como ellos lloraban y gritaban y eso a mí me excitaba, me generaba ese tipo de gratificación, pero llegaba un punto en donde ya el ver eso ya no era significativo, entonces mi nivel de arousal necesitaba ser un poco más elevado, de pronto hacer otras cosas, ¿no? Esta película de Hannibal Lecter tiene que ver muchísimo con eso, cómo esta persona quiere sentir un poco más, reconociendo el dolor que tienen las demás personas y que ese dolor está pues prácticamente eh, infringido por él. Entonces, realmente él lo que hace es buscar esa satisfacción, ese placer que antes sentía con ver sufrir a una persona, ahora resulta que quiere ver sufrir a tres y dentro de un mes quiere ver sufrir a cuatro y así sucesivamente, ¿sí? Pero, como les decía, pues a estas personas no les importa realmente las consecuencias de sus actos, pero se obsesionan, eh, digamos, a su vez con las recompensas, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Eh, que quieren para ellos tener pues una gratificación. Para ellos es importante esa gratificación, ¿sí? Y de hecho, cuando no la obtienen, cuando no tienen esa recompensa, porque ellos consideran que la merecen, ¿sí?
pues para ellos, ¿no? Pues obviamente uno no estaría recompensando a una persona que le gusta hacerle daño a los demás, ¿sí? Pero si no la reciben, tienden a volverse agresivos, quieren a volverse supremamente impulsivos y esa frustración los lleva a que tengan pues, unas respuestas supremamente mucho más complicadas y mucho más agresivas, ¿no? Estas personas se pueden, digamos, como camuflar y tener familias Claro, y de, así de un momento a otro cambiar totalmente. sí, digamos, siempre yo pienso que una persona a veces muestra siempre su lado eh, como persona, su lado más amable, pero que va, eso es pura mentira, ¿sí? Porque a veces ya cuando se gana la confianza, las demás personas pueden empezar a tener una mala convivencia, ¿sí? Entonces, lo que se torna dificultoso para estas personas es que, eh, o sea, ¿cómo se los explico yo? Todo ello más bien dificulta la correcta convivencia en un entorno social, porque pues no les está importando absolutamente nada, ¿sí? Esto que yo les estoy mencionando tiene que ver con ese sistema de recompensas, ¿no? Que está relacionado con esta corteza que estamos mencionando, ¿sí? Y que pues realmente nos lleva a tener como la necesidad de, de, de vivenciar esa recompensa y que si no la logramos, pues entonces nos vamos a sentir frustrados, pero no nos vamos a quedar quietos, vamos a reaccionar de una manera agresiva. Acuérdense que no les importa sufrir, y si no les importa sufrir, mucho menos van a pensar que les importa ver sufrir a los demás. Entonces, si estamos hablando de que son agresivos y son impulsivos, lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Y si están aún más frustrados todavía, pues toda esa conducta inadecuada se va a incrementar. Y pues imagínense ustedes esa situación como tan compleja y como tan difícil en lo que tiene que ver con lo social, ¿sí? Ahora, yo les mencionaba a ustedes de que también hay otros aspectos importantes en lo que tiene que ver con la toma de decisiones con respecto a esta eh, área del cerebro, ¿sí? Resulta que, pues, que la toma de decisiones, además de estos procesos relacionados con nuestros comportamientos y con nuestras emociones, esta área realmente tiene una relación muy íntima eh, con, eh, con la conducta eh, que en últimas está relacionado con la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Con el acto de tomar una decisión. Entonces acá uno se pregunta, bueno, ¿y esta persona por qué duda tanto en tomar decisiones? ¿Sí? Pues resulta de que está acompañado de una serie de cuestionamientos, de dudas, de críticas. O sea, acuérdense que hay algo que dice que yo prefiero quedarme con lo que tengo porque no me quiero atrever a. O sea, no somos osados. Entonces, una persona que realmente tiene afectada esta parte, esta corteza, pues realmente eh, no va a tener como esa adecuada disposición para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, esa íntima relación de la corteza frontal está pues muy relacionada con la conducta de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que se ha podido observar que en esta estructura, ¿sí? Donde se localiza nuestra motivación, aquí estamos muy de lleno con ese tema de nuestras emociones, nuestra motivación a la hora de tomar la iniciativa, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me lleva a tomar una decisión? Lo que hemos hablado en las clases anteriores, nuestra motivación. El Entonces, impulso entraría ahí. claro, pues claro, si yo tengo un impulso es porque tengo una necesidad. Y cuando yo quiero satisfacer esa necesidad me lleva a mí a tomar decisiones. Y cuando yo estoy tomando decisiones, quiere decir de que estoy motivado para eso. Entonces, nuestra motivación a la hora de tomar la iniciativa en una conducta,
pues la vamos a ejecutar, la vamos a tener, la vamos a vivenciar, ¿sí? Y vamos a tener una acción determinada. Pero obviamente es una acción determinada que nos ayuda a lograr nuestro objetivo, ¿sí? O sea, si yo quiero quitarme esta hambre que yo tengo, seguramente yo voy a tener unas conductas mucho más funcionales, mucho más adecuadas y me voy a ir a la cocina y me preparo algo rápido acá y entonces listo, ¿sí? Diferente sería que yo tengo hambre y entonces yo estoy ubicado, por decir algo, en el barrio Restrepo y me voy a ir a las 170 a comer. Pues obviamente no es lógico, ¿no? Entonces yo tengo que tomar una decisión adecuada, ¿sí? Que está relacionada con mi necesidad, con mi impulso, con mi motivación y que me dice, bueno, tengamos esta conducta determinada, ¿sí? Aquellas personas que tienen una lesión en la corteza órbito-frontal podrían mostrar un cuadro de total apatía, ¿sí? Total apatía, de inhibición, ¿sí? O sea, de pronto ni sienten la necesidad de tomar decisiones. O sea, que hay que pagar el recibo del agua. Que hay que ir al odontólogo porque está que se le caen los dientes. Ellos actúan como por impulso, para el momento, la Pues en necesidad que este se caso, presentó al momento y ya. no, pues es que el impulso lo pueden tener, pero pues aquí hay una total apatía, ¿sí? Por eso yo expliqué ahorita de que cuando existe esa lesión en la órbito frontal, en la corteza órbito frontal, entonces el cuadro es de una gran apatía, de una inhibición, incluso de un mutismo a la hora de tomar decisiones. Por eso yo daba el ejemplo de que hay que ir a pagar esto. Que entonces que yo tengo que cepillarme los dientes. O sea, conductas naturales que donde yo no las tenga, naturalmente con el paso del tiempo se van a caer los dientes. Porque obviamente si yo no me cuido la dentadura, pues entonces simplemente se me van a podrir los dientes y se me caen. Pero esta persona totalmente desentendido, totalmente en un mutismo que no le hace que pueda tomar esa decisión, ¿sí? ¿Qué habría que hacer allí? Neurológicamente tendría que haber una serie de estimulaciones eléctricas que le permitan a la persona como, oiga, venga, reaccione, ¿sí? Ese estilo de vida que usted tiene es un estilo de vida supremamente apático, es un estilo de vida muy aburrido, un estilo de vida que no le permite vivir en sociedad, no le permite estar en pareja, porque ¿qué pareja se le va a aguantar? Y si por casualidad tiene hijos, pues tampoco los hijos se lo van a aguantar, ¿sí? Entonces, un hecho llamativo es que en caso de dar el paso y de pronto de iniciar algún tipo de acción, ¿sí? Teniendo en cuenta este problema, también tienen la dificultad de valorar que lo que están haciendo está bien o está mal. Serán incapaces prácticamente de valorar qué opción es la menos arriesgada, pues porque no tienen claro lo que es correcto y lo que es incorrecto. O sea, no miden las consecuencias, vuelvo y digo. Entonces, no son prudentes, no son asertivos, o sea, digamos, pueden meterse en un problema si resulta que se van a enfrentar con un tipo que tiene 2 metros de alto y él apenas tiene 1,60 m. Son arriesgados y le dan una serie de muendas que realmente los hacen ser imprudentes, ¿sí? Profe, Sí, dime. pero esto hablando, digamos, en un adulto, ¿cierto? Hablándolo en un niño, o sea, estas conductas o esta conducta de inhibición frente a, pues, a la toma de decisiones y a todo lo que representa esa corteza, esos se puede generar una lesión de niños, eso puede nacer un niño así y toda la vida ser así, crecer y ser un No, adulto de esa manera. mira, hay algo muy importante con base en eso que tú acabas de decir. Primero que todo, pues los niños están en constante, digámoslo así, formación y su cerebro aún todavía, habiendo nacido, aún todavía eh,
ha venido formándose, evolucionándose. Hay algo que se llama periodos críticos y plasticidad, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Los periodos críticos nos dicen que yo tengo que aprender los números en este tiempo, ¿sí? Es un periodo crítico. Digamos que si a mí no me estimularon el aprendizaje de los números, entonces en ese periodo crítico en particular, por eso se llama periodo crítico, porque se debe dar en ese momento, ¿sí? Pero resulta que el niño tuvo un accidente y se afectó su parte cerebral, ¿sí? Alguna parte de su cerebro. Entonces, digamos que esa es la ventaja que tienen los niños por el solo hecho de ser niños, que tienen plasticidad. Su cerebro se puede ir acomodando, su cerebro se puede ir adaptando. Entonces, cuando esa plasticidad quiere decir de que vamos a estirar un poquitico más el tiempo y en la medida que el cerebro se está formando, todas esas conexiones sinápticas se están dando todavía, pues el niño puede generar aprendizajes. Por eso es que los niños son como unos cauchos, ¿no? Que se pegan sus golpes y se estutanen y se abren la cabeza, pero ahí están, ¿sí? Reaccionan, pero ¿cómo así, carambas? ¿Sí? Entonces, logran sortear todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero ya es diferente en un adulto. En el adulto ya no hay periodos críticos, ya el periodo crítico ya pasó hace rato, ¿sí? Ya no hay ya no hay plasticidad, perdón, ¿sí? Porque la plasticidad en los niños indica o determina que si hay alguna parte de cierto tipo por decir algo, si hablamos nosotros de los lóbulos frontales, el izquierdo y el derecho, si hay alguna lesión en el lóbulo frontal izquierdo, ustedes saben de que mi lado izquierdo está siendo manejado por el lóbulo frontal derecho y viceversa. Entonces, cuando yo tengo una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, de pronto el lóbulo frontal derecho puede asumir cierto tipo de funciones, pero eso lo da la plasticidad en los niños, ¿sí? Entonces, y además de que están en un proceso de aprendizaje. Los niños están en un proceso de aprendizaje, entonces tienen toda la posibilidad de aprender dependiendo de cómo es su contexto familiar, social, cultural, pueden aprender a saber tomar decisiones, ¿sí? Si ya porque el niño es muy de malas y tiene, unos aprendizajes, una crianza supremamente amañada, negativa, unos tíos supremamente mañosos que le enseñan es que toda la maldad y que le enseñan a ser mentiroso, mañoso, hipócrita, pues el niño pues aprendió a eso, ¿sí? Y eso hace de que prácticamente lo que está aprendiendo prácticamente sea como a los golpes, ¿no? Sí, porque se tropezó socialmente hablando, se vio afectada sus relaciones sociales o familiares porque es que está cometiendo fallas, ¿sí? Y que cada vez que el tío, hablando de procesos de aprendizaje, cada vez que el tío, ¿sí? Por eso los modelos de comportamiento son muy importantes en la vida de un niño, ¿sí? Bueno, los modelos de comportamiento funcionales, adaptativos, porque cada vez que un tío está generando conductas inadecuadas como robar, como mentir, como ser infiel, como bueno, tantas cosas, entonces, pues realmente eso, pues si el niño lo ve como algo que a mi tío le va bien y es el chacho y es el duro y es el, el, el non plus ultra del barrio, entonces pues simplemente lo va a querer imitar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es algo que le ha funcionado al tío, es algo que le ha generado bastantes dividendos, pero que sea correcto no lo es. Yo no estoy diciendo que sea correcto. Lo que pasa es que, por eso digo que desgraciadamente para este pequeño tiene una familia que lo rodea, que es como medio mañosa. Entonces realmente cuando volvemos al tema de la lesión de la corteza orbitofrontal, ¿sí? Estas personas tienen una total apatía, ¿sí? De inhibición, de mutismo total, ¿no? Entonces, realmente eso lleva a que nosotros tengamos
que entender de que en un caso en particular, el hecho de que nosotros tengamos cierto tipo de problema, sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Pero en este caso, pues serán incapaces de valorar la opción, como yo les comentaba, cuál es la menos arriesgada, cuál es la más arriesgada, ¿sí? Cuál es la más prudente, cuál es la menos prudente, ¿sí? Entonces realmente la persona no se puede ajustar en un contexto social, ¿no? Por aquello que hemos hablado anteriormente. Entonces, realmente curiosamente son conductas supremamente desgastantes, ¿sí? Que termina siendo como angustiante para las personas que rodean a este tipo de personas con esa dificultad para saber expresar emociones, para saber cómo se debe vivir en un entorno social. Entonces, claro, los daños de la corteza que hemos estado mencionando, ¿sí? Realmente llevan a que pues, tengan dificultades de la convivencia social, ¿no? Digamos que todo todo este análisis de que una persona de pronto tenga un traumatismo en esta área o con un daño cerebral en esta área adquirido, como lo que estábamos hablando ahorita, puede pues, tener una serie de respuestas psicológicas bastante eh, características, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da la posibilidad de entender el cambio comportamental de una persona? Pues porque precisamente esta persona antes del accidente o del daño cerebral en la corteza que hemos estado mencionando, pues no lo era. Y resulta que a partir de ese accidente es una palabra que habla de una manera muy grotesca, que eso es una persona que tiene ahora dificultades en sus interacciones sociales porque no le importa decirle a una chica, venga, camina, acuéstese conmigo, yo me quiero acostar con usted. Sí, o sea, son totalmente inadecuados. ¿Ven? Entonces, pues algo que es importante para nosotros es el tema de la empatía y es colocarnos en los zapatos de las otras personas. Esta persona que tiene afectada esa corteza, pues lógicamente va a tener una falta de empatía. Y al tener falta de empatía, pues todo el mundo le corre, todo el mundo lo rechaza, lo aísla, obviamente, ¿sí? Imagínense ustedes una persona que tenga un alto nivel o un alto libido sexual, un alto nivel de deseo sexual, porque es que se puede presentar esa hipersexualidad, ¿no? Entonces, cuando hay un daño en esta área de nuestro cerebro, ¿sí? Pues imagínense, simplemente va a querer tener esa respuesta sexual a como dé lugar. Obviamente lo va a hacer de una manera muy grotesca. ¿Por qué? Porque la corteza orbitofrontal se ha visto afectada. Entonces, ahí vemos nosotros que esa hipersexualidad no la sabe manejar, ¿sí? Puede tener un deseo sexual, digamos, como ese impulso, esa necesidad que tiene. Le gustó a una chica en particular, es supremamente atractiva, pero no es caballeroso, o sea, no mide consecuencias, no sabe tomar decisiones, ¿sí? Y seguramente por toda esta apatía social y por todo este rechazo social, seguramente pues inclusive hasta puede terminar consumiendo sustancias psicoactivas, porque pues yo pensaría que vivir una vida de soledad, una vida de aislamiento y de no interactuar, ¿sí? Pues no es bueno, ¿no? Inclusive si tiene el deseo de satisfacer sus necesidades sexuales, coitales, pues entonces tendrá que pagar por un servicio sexual, ¿sí? O acudirá pues a lo que tiene que ver con la masturbación, ¿ven? Entonces pues eso pues hace que la persona esté totalmente pues distanciada de lo social y pues que su vida sea pues igualmente totalmente displacentera, ¿sí? Acuérdense que estas personas no miden consecuencias, son totalmente
apáticos a sentir, ¿no? Y a reconocer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, pues fácilmente también se pueden meter en problemas. Imagínense de ustedes una persona que resulte amigos de unos delincuentes y que tengan unos problemas de estos de la corteza, entonces se mete o empieza a tener una serie de conductas delictivas como robos, como agresiones, como asesinatos, simplemente porque así, aquí sí encajó pues porque pues estas personas también son como bien malosas, pero no porque tengan esta situación, sino porque se acostumbraron a ser antisociales, ¿sí? Entonces realmente eso pues se convierte en algo supremamente complejo, ¿sí? Entonces realmente pues hay procesos terapéuticos pues precisamente en centros especializados para enfermos, digámoslo así, entre comillas, mentales, ¿sí? Eh, que son llevados porque bueno, han sido enjuiciados, han tenido que entrar a, a un tribunal, a un juicio, porque pues con tanto historia de vida tan trágica y con tanto comportamiento tan inadecuado, pues entonces los remiten y bueno, obviamente habiendo luego siendo evaluados psicológicamente con pruebas neuropsicológicas, con pruebas de personalidad, que de pronto puedan determinar de que esta persona realmente actuó bajo esa condición de esa alteración de la corteza, ¿no? Entonces realmente eso hace que pues lo tengan que remitir a centros especializados para enfermos mentales, ¿sí? Pero como lo digo y repito, pues porque han sido órdenes judiciales, ¿sí? Eh, claro, pueden recibir una serie de tratamientos psicológicos, pero aquí se utiliza mucho el fármaco, ¿sí? Aquí lo farmacológico es algo muy característico eh, y de acuerdo, pues lógicamente a las necesidades particulares de cada individuo, de cada persona. Acuérdense de que cada uno de nosotros, ustedes y yo somos totalmente diferentes, ¿sí? Tenemos estilos de vida diferentes, aprendizajes diferentes, medios sociales diferentes, espacios diferentes, culturas diferentes. Entonces, todas esas necesidades particulares hay que tener en cuenta cuando hablamos nosotros de un tratamiento psicológico, ¿sí? Entonces, es una situación bastante delicada, ¿no? Es algo que realmente nosotros, pues, tenemos que entender de que cuando el cerebro, cuando nuestra torre de control ha sido afectada, ha sido eh, alterada por algún objeto extraño, como le pasó a nuestro personaje, pues obviamente pues eso termina pues, generando una situación bastante compleja. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Profe, ¿las lobotomías se prohibieron por esto mismo? ¿O, o es Sí, sí, diferente? sí, precisamente por las diferencias individuales, porque a veces cuando las personas no son conscientes digamos, cuando hablamos nosotros de trastornos mentales, cuando hay este tipo de circunstancias, digamos, la persona por sí sola no puede tomar una decisión, sino que tiene que ser consultado por sus familiares. Y esto lleva a que se entre en un tema ético, en un dilema ético de que si se permite o no se permite, ¿sí? Aquí hay algo que es muy importante también explicar y es de que a veces lo colectivo prima sobre lo individual. Si es una persona que realmente si es evaluada que es un peligro para la sociedad, pues entonces hay que mirar de qué manera esta persona es aislada. Es aislada. Por ejemplo, Garavito, pues con todo el daño que hizo, no porque tuviese esto, pero seguramente lo llevaron al aislamiento porque es una persona que causó mucho daño. Entonces, cuando nosotros vemos eso, eh, pues la lobotomía pues era algo que se trabajaba frecuentemente, pero pues eso, pues la ciencia ha evolucionado, ha cambiado y eso pues ya como que no lo permiten. De hecho, antes se generaban una serie de choques eléctricos
de esa estimulación eléctrica, pero que también, pues lógicamente, si queríamos que, como el cerebro a veces las líneas divisorias son tan delgadas, entonces si atacamos cierta parte del cerebro para corregir algo inadecuado, seguramente estamos afectando otra. Entonces, intervenir el cerebro siempre es delicado. Por eso cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, un ACV o tiene un aneurisma, pues realmente las intervenciones neurológicas son bastante delicadas, ¿sí? De hecho, cuando antes de hacer la intervención quirúrgica por parte de un neurocirujano, lo que siempre le hacen firmar al paciente o a los familiares es de que los riesgos que se corren en la cirugía son altos, hasta la persona puede quedar muerta ahí en el cuarto de cirugía, ¿ven? Entonces realmente está desde eso hasta que, bueno, puede que quede bien, ¿no? Pero por lo general, cuando se altera, se introduce algún elemento extraño en el cerebro, pues hay alguna afectación y esas afectaciones son supremamente complejas, fuertes, ¿no? Y termina, pues lógicamente, generando un cambio comportamental en la gente. Entonces, digamos que eso sería. ¿Hay alguna otra pregunta, señoritas, caballeros? ¿No? Bueno, ok. Permítanme, quiero compartirles, aunque seguramente ustedes ya lo han visto. Sí, permítanme un momentico, por favor. Vamos a tratar de ver esto. Permítanme. Vamos a compartir. El funcionamiento del cerebro humano siempre ha sido un tema de interés y lleno de muchos misterios. Incluso hoy día se siguen descubriendo cosas nuevas. El caso que les presentaré hoy es uno de los primeros y más importantes casos que ayudó en el estudio de la relación del cerebro y nuestras emociones. Por eso hoy vamos a conocer la historia de Phineas Gage, su cambio de personalidad y los descubrimientos que permitió su accidente. Phineas Gage era una persona muy amable y amistosa, como esposo amoroso y alegre. En su trabajo era muy responsable, educado y respetuoso con sus compañeros. Pero lo que sucedió el 13 de septiembre del 1848 cambió su vida y personalidad para siempre. Cuando Gage dirigía un grupo de trabajo que estaban volando rocas para la construcción de la vía del ferrocarril en Vermont, Inglaterra, este preparaba las detonaciones perforando un agujero en la roca, añadiendo explosivos, un detonador y arena para terminar compactando esta carga con una barra de hierro. Por error, la barra que aguantaba para introducir el explosivo tocó la roca e hizo explotar la dinamita. La barra de 6 kilogramos de peso y 1 metro de largo salió expulsada hacia la cabeza de Gage, entrando por debajo de su ojo izquierdo, la cual atravesó su lóbulo frontal y salió por la parte superior de su cabeza. A pesar de la gravedad del accidente, fue sorprendente ver el obrero levantarse consciente por su propio esfuerzo y aunque estaba algo aturdido, pudo ser trasladado hacia su casa,
Allí lo atendió el doctor John Harlow, quien al ver la situación la calificó como fabulosa. Este le practicó las primeras atenciones sin tener del todo claro que este hombre fuera capaz de recuperarse ante fatal accidente. Creía que se trataba de un auténtico milagro el hecho de que sus ojos lo estuvieran viendo vivo. En poco más de un mes, el joven trabajador de 25 años volvía a llevar una aparente vida normal, incorporándose a su puesto de trabajo como capataz en las obras de construcción del ferrocarril, pero lamentablemente sus compañeros notaron algo extraño en Gage. Se trataba de las secuelas del trágico accidente. A pesar de su recuperación física, la personalidad de Gage había cambiado radical y permanentemente. El carácter se le había agriado, convirtiéndose en una persona impaciente, blasfema, irrespetuoso y muy violento. El cambio de personalidad provocado por el accidente dio una buena pista a los investigadores y neurólogos de su época. El caso de Gage está considerado como una de las primeras pruebas científicas que sugerían que una lesión del lóbulo frontal podía alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social. Antes de este caso y bastante tiempo después, los lóbulos frontales se consideraban estructuras sin función y sin relación alguna con el comportamiento humano. Evidentemente, la tragedia de Gage demostró lo contrario. Esa zona, justo detrás de la frente, está relacionada con las funciones cognitivas superiores propias del ser humano. Es decir, que al perderlas, Gage perdió la capacidad de controlar conceptos como la responsabilidad, el autocontrol y las habilidades sociales. Las lesiones que había sufrido Gage no habían afectado en lo absoluto su capacidad para procesar la información, tampoco su capacidad para hablar, caminar o moverse. Sin embargo, modificaron sustancialmente su forma de ser. Con la información que ofreció este caso, se descubre que los cambios físicos en nuestro cerebro provocan grandes cambios en las emociones y la personalidad. A partir de esto, los científicos hicieron diferentes tipos de pruebas para demostrar lo que se descubrió, pruebas que no necesariamente ayudaron al ser humano. Por ejemplo, en 1935, el médico neurólogo Egas Moniz, encargado de inventar la lobotomía en un hospital de la capital de Portugal, Lisboa. La lobotomía era un procedimiento quirúrgico que básicamente quitaba o destruía parte de la corteza frontal con la idea de corregir enfermedades mentales, agresividad, ansiedad y otros síntomas. Fue un tratamiento aberrante que desde hace bastante tiempo no se practica. La última fue en 1967 aproximadamente. Hoy día, para generar un efecto similar se utilizan fármacos como los ansiolíticos o los antipsicóticos. Y lo que fue una desgracia para él y su familia, significó una ventaja para los científicos interesados en el funcionamiento del cerebro humano. Gage murió en 1860, 13 años después del accidente. Tanto su cráneo como la barra se conservan en la Universidad de Harvard debido a lo importante que fue su caso. Es muy interesante, ¿no? Bastante interesante este caso porque pues ahí nos muestran cómo las neurociencias nos invitan a entender un poco nuestro comportamiento y las afectaciones de nuestras emociones, ¿no? De nuestras sensaciones. Por eso todos nosotros somos o respondemos de una manera totalmente diferente ante diferentes circunstancias. O las mismas circunstancias
vistas por diferentes personas, son interpretadas pues, de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, hay que entender, pues, precisamente, Luisa, voy por la crema. No vi tú estás crazy. Amor. Luisa, por favor. Ya. Ok, entonces, eso es lo que nos planteaba entonces, pues y me centré precisamente en este estudio que realmente pues, es bastante impactante, pero la idea era que nos centráramos un poco precisamente en esa corteza orbitofrontal, ¿sí? Porque pues, es la que está encargada de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de saber determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y permítame, quisiera también como ver un poco, hablar un poco de la neurociencia de las emociones, pero permítame, yo quiero que ustedes vean esta entrevista que me parece también supremamente interesante. Permítanme, por favor, ya se las comparto. Vamos a ver lo siguiente. Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Hola Marian, mi nombre es Melania, soy periodista y es un privilegio poder compartir contigo una charla sobre neurociencia, psicología e inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Melania. Para mí es una alegría estar aquí. Tú que eres psiquiatra, has estudiado la mente y el comportamiento humano y dices que no hay atajos ni guías rápidas que aseguren la felicidad. Me gustaría que nos hablaras un poco más sobre esto. Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices. Como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan Ikigai y hoy en día se sabe que cuando existe ese Ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando, tú y yo, Melania, estamos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. ¿El amor a quién? Bueno, el amor a uno mismo.
Eso es la autoestima, quererse de forma sana, no quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entra en los cuadros de inseguridad tan destructivos para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy segura de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada, le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante. Y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora, sabemos hoy en día, el sistema inmune, tienes mejor salud física y psicológica. El tercero es el amor a los demás, la cooperación, la solidaridad, el amor a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, incluso a la gente de tu trabajo. Cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. Si tú vives ansioso o preocupado por algo, un tema económico, pero te sientes querido, el estrés que eso te produce es mucho menor. Luego tenemos el amor a las creencias y a los ideales. En las ideas se tienen, en las creencias se está, decía Ortega y Gasset. Cuando crees en algo y amas tus creencias, tienes fuerza, tienes fortaleza y superas casi todo. Y finalmente, el amor a los recuerdos. Yo creo que quizá de todos los amores es el que me parece más diferente y por eso siempre me encanta hablar de él. Hace unos años, Susumu Tonewaka, Premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico. Cuando uno está angustiado, y esto muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la imagen, atraer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto, ese amor, cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás, a convertirnos en personas que no juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decir a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos. Porque esto lo he aprendido de mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono, los teléfonos de todo el mundo, pero al lado tiene puesto, su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracaso escolar, y así cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor, efectivamente, Melania, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Y por otro lado, ¿qué nos sucede cuando nos preocupamos por algo constantemente? Bueno, yo creo, Melania, que este es de los temas más apasionantes y probablemente de los que más me gusta hablar. Cuando yo estudié medicina, yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mi hermana es psicóloga, es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y del comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Y yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente pues tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Y empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como a una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno
en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien. Es como que me pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar, ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho, es el 91,4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido, lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle, la musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Y entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo que te cuesta mover, te notas como más rígido. Esto a nivel físico, pero también el cortisol altera el funcionamiento de los estrógenos, de la progesterona o de la testosterona. Cuando uno conoce cómo funciona esta hormona, sabe que uno cuando vive intoxicado de cortisol, en el cuerpo suceden muchos temas. Pero hay uno clave, Melania, que te quiero explicar, y es que el estado de estrés mantenido lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico. Y para mí aquí está la clave. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio. Pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo, y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis, es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo, que es muy peligrosa. Porque cuando entras en un estado de inflamación en el cuerpo, puede desencadenarse muchísimos problemas físicos y psicológicos. Y entro, por ejemplo, en el aparato intestinal, que yo creo que todo el mundo lo nota. Hoy en día sabemos que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está rodeado de una potente red neuronal y tiene un impacto directo. Lo que pienso, lo que siento, tiene su impacto en el organismo. Quien no tiene un examen de una cita romántica, una cita de trabajo y sabe que sus tripillas ese día le mandan una señal de que algo está pasando. Al lado de los intestinos, ahí están las arterias y las venas, por donde lo que yo voy comiendo, lo bueno, se va a ir por allí para nutrir a todo mi organismo. Y dentro del intestino, dentro de la luz,
Están las vellosidades intestinales, por donde se absorben los nutrientes, y la famosa microbiota, clave. Hoy en día es uno de los grandes temas que estamos estudiando con más profundidad. Yo soy una gran apasionada de la microbiota. Es el conjunto de bacterias, de microorganismos buenos y malos que ayudan a que ese equilibrio sea bueno para la absorción de nutrientes, para integrar las sustancias dentro del organismo. Hoy en día es clave, pero sabemos que los estados de estrés mantenidos por ese famoso cortisol o por lo que comemos va a modificar la microbiota. ¿Y cuál es el problema de esto? Que a través de esas heridas entran cosas entre comillas, dentro de la sangre que no deberían entrar. Es decir, el filtro, la permeabilidad intestinal está dañada y entran cosas en la sangre que no deberían entrar y que son tóxicas para el organismo, y hoy en día sabemos que están en la causa de algunas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. Pero por otro lado, estás fermentando, estás con la microbiota alterada y eso lo que genera es gas y tienes esos hinchazones abdominales y esos gases tan molestos. Es decir, algunas veces cuando las personas me preguntan ¿cómo sé si estoy inflamado? Yo le digo, mírate las encías, porque es un gran... si uno se lava los dientes y nota la sangre, o mira si, por ejemplo, tienes la tripa hinchada, o cómo te sienta lo que comes. Y te vas a dar cuenta si ahí tienes ese estado de inflamación. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable. Saltas a la mínima. Estás en un estado de alerta y estás mucho más vulnerable y mucho más susceptible. Lo segundo que te sucede es que no duermes bien. Llegas a la noche, como tienes ese estado de alerta elevado, lo que te sucede es que te metes en la cama y empiezas a darle vueltas a las cosas y empiezas a girar en la cama y no te duermes. A veces del agotamiento consigues caer rendido en la cama, pero te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana con una sensación de preocupación, con algo que te inquieta y no te deja dormir. Y en otras ocasiones duermes del tirón, pero te levantas con sensación de agotamiento, porque ese estado de alerta impide que llegues al sueño profundo. Y por lo tanto, aunque hayas dormido las horas que necesitas, tu cuerpo no se siente descansado del todo. Y luego, en muchas ocasiones, te puedes poner triste. Y esta es otra idea importantísima, Mel, que te quiero transmitir hoy. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y aquí lo voy a puntualizar. Cuando tú tienes un momento de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, donde has estado muy preocupado por algo, de un reto, de un desafío, tienes algo en mente, fisiológicamente, cuando eso termine, tu organismo se va a ver afectado y tu mente va a estar un poco triste, un poco apática. Yo me acuerdo cuando mi marido terminó y aprobó sus oposiciones, su preparador me dijo, a mí lo que más me sorprende de los que se preparan a las oposiciones es que aprueban o suspendan, los meses siguientes están tristes, están como apagados. ¿Por qué es eso? Porque fisiológicamente, cuando el cerebro ha estado luchando contra algo mucho tiempo y eso termina, de repente está triste, está apagado, está apático. Es decir, cuando uno conoce, cuando uno entiende todo esto, comprender es aliviar. Y cuando uno comprende por lo que pasa su mente, uno se siente aliviado. Porque si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos, y va como perdido por la vida. Y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento me lleva a una emoción, que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo, me va a ayudar muchísimo para poder desarticular esa intoxicación de cortisol y esos momentos de estrés mantenidos. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración y que, como bien dices, si no se canalizan o se atajan correctamente, pueden derivar en depresiones, ansiedades. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo.
Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que me meten en el sistema nervioso simpático, en ese cortisol del que hemos hablado? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas qué nos puede ayudar, hacer este esquema. Yo a todos mis pacientes les hago este esquema. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Y en qué se transforma esto? Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente, más que nunca, va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y mal, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etc., esto nos altera. Y un par de ideas para dormir bien. Lo primero, evitar las cenas copiosas. Con el alcohol esto siempre va a hacer que durmamos peor. Lo segundo, cuidado con la pantalla. La luz de la pantalla transmite un tipo de luz que inhibe la correcta secreción de la melatonina, que es básica para dormir bien. Por lo tanto, cuidar ese sueño. El sueño va a ser un tema básico. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Supongo que somos muchos los que tenemos una gran curiosidad por el funcionamiento del cerebro y a mí me gustaría que nos contaras alguno de sus procesos para entrenarlo y que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. En el cerebro pasan muchas cosas, ¿no? Y entonces la gente viene y cuando viene a consulta te pregunta, ¿no, María, me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿No? Y cuando se lo explicas, oye, hay una sensación de alivio, ¿no? Esto tiene un sentido, no es que me estoy volviendo loco, no es que mi cabeza o soy un tipo raro. Y entonces cuando la gente le explicas que hay cosas que son, no digo que comunes, pero sí frecuentes o que tienen una explicación neurocientífica, te sientes mucho más aliviado. La suerte que tenemos es que hoy en día la mente y el cerebro se está investigando cada vez más y hay una búsqueda de respuestas. El cerebro es el gran desconocido, pero
vamos entrando, aprendiendo, gestionando y es alucinante. A mí me encanta estar lo más al día que puedo de todo lo que va sucediendo y cada vez que algo nuevo se descubre, pues te llenas en un mundo apasionante que en mi caso particular siempre pienso, y esto a ver cómo se explica a la gente, ¿no? Porque es todo tan, a veces tan difícil de entender porque la mente... Pero bueno, yo te contaría cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el famoso secuestro de la amígdala, que muchas veces la gente me pregunta de qué se trata. El secuestro de la amígdala es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada. Y es como que la amígdala en ese momento tiene una comunicación con el hipocampo, que es donde están los recuerdos. Y la amígdala es donde está la emoción, la ansiedad, la angustia, donde reaccionamos. Y ese canal de comunicación tiene que ser lo más sano posible. Entonces, si de repente hay un recuerdo que no se ha quedado bien archivado, si de repente vuelves a algo relacionado con ese recuerdo no bien archivado en tu hipocampo, la reacción en la amígdala va a ser fortísima. Entonces, mucha gente puede decir, escuchando esto, pues a mí esto me pasa con una persona, o con un animal, o con el miedo a volar, o con cosas que de repente me pongo malo, o con los hijos. A veces uno tiene reacciones de secuestro de amígdala en la educación de los hijos, porque se enfada muchísimo ante alguna actuación que ve en ellos y reacciona de forma desproporcionada. Entonces, bueno, primero, como siempre explico, es ser consciente de que a uno le pasa esto, ¿no? Intentar ver cómo cortocircuitar ese bucle explosivo que tiene en su mente. Todos nosotros nos pasan acontecimientos diariamente y unos de repente nos afectan muchísimo y otros muy poco. Tu hijo puede llegar un día a casa, haber suspendido todas las asignaturas y que ese día a ti ya te hayan subido el sueldo y te parece que lo de las asignaturas, bueno, pues mira, ya probará. Si ese día te han bajado el sueldo o has perdido el trabajo, encima que hayas suspendido las asignaturas, pues puede generar en ti una reacción muy negativa contra tu hijo. Es decir, la vida no es lo que es. Hay cosas que, lógicamente, son más o menos realistas, pero lo importante es la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. Y todos nosotros interpretamos la vida de una y otra manera dependiendo de una serie de factores. Lo voy a dividir en tres. El primero es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo debe ser la vida, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se gobierne el mundo. Es decir, a nivel ético, a nivel moral, a nivel político, a nivel personal, a nivel económico. Yo quiero vivir en este tipo de casa, yo quiero que mis jefes me traten así, yo quiero que mi pareja me trate de esta manera, yo quiero que mis hijos sean así, yo quiero... O sea, tenemos unas expectativas, unas aspiraciones personales, profesionales, tanto nuestras, de nuestro entorno, pero también de cómo debe ser gestionada la vida. O sea, hay palabras, personas, personajes políticos que, dichos, generan automáticamente una reacción. Y eso es el sistema de creencias. Hasta el más tolerante tiene un sistema de creencias limitante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean ingenieros, médicos, y de repente te viene un hijo, estoy pensando en una paciente que tengo, que le dijo que quería ser pianista, toda la familia son ingenieros, y la madre no lo entendía, dejó de hablarle porque para ella era un drama, pero su hijo tenía un don para el piano, pero ella no lo podía percibir, ella no lo veía. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias era que todo lo que no fuera ser ingeniero era un problema. Porque venían de no sé cuántas generaciones de ingenieros en la familia. Y el tema del piano le parecía que era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Muchas veces hay que romper nuestro sistema de creencias. Yo creo que lo más importante es conocerlo. ¿Cuál es el mío? Y todos tenemos un sistema de creencias que hace que las cosas que nos cuenten o que nos sucedan las vamos a interpretar de una u otra manera según ese sistema de creencias. Y es lo más difícil de cambiar. Cuando uno piensa en algún tema de alguna manera, a veces no se puede modificar. Y es como darse contra un muro. Porque yo puedo tener delante un paciente que noto que es un sistema de creencias limitante, acepta a tu hijo, acepta este tema en ti, acepta tu pasado, acepta que esto pase en tu trabajo. No quiero, me niego. Y muchas veces esa resistencia al cambio es lo que impide que disfrutemos de la vida. Por otro lado tenemos el estado de ánimo. Si uno está contento, la interpretación de las cosas es mucho mayor. Yo recuerdo siempre cuando ganó España el Mundial de Fútbol con el gol de Andrés Iniesta, ¿no? Que para mí, que es buen amigo, él y su mujer Ana, son buenos amigos míos, y yo lo recuerdo como uno de los momentos pletóricos a nivel... Me encanta el fútbol, me encantó, ¿no? Y entonces recuerdo que al día siguiente en el hospital todo el mundo estaba contento, la gente se saludaba, la gente por la calle, la gente iba pues, dando al claxon por la calle, había una sensación de jolgorio por las calles, ¿no? Estado de ánimo, de felicidad, de bienestar, por una alegría. Pero vayamos a lo serio. Ese estado de ánimo va a determinar nuestra interpretación de las cosas. ¿Y de qué depende ese estado de ánimo? Depende de cómo durmamos. Lo hemos explicado ya, pero depende de cómo durmamos. Depende de las circunstancias. No es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento donde no había ningún problema de virus alrededor. Por otro lado, la personalidad. La interpretación de las cosas, si tú eres profundamente sensible,
eso va a afectar a tu estado de ánimo. Si tú eres profundamente desconfiado, eso va a afectar a tu estado de ánimo y, por tanto, a tu interpretación de las cosas. Y a veces en esta vida, si lo que quieres es ser un poco más feliz, esa felicidad de la que estamos hablando, a veces lo que tienes es que ir a ver esa cosa de tu forma de ser, que es tu talón de Aquiles y que te impide disfrutar del día a día. Si eres de los que se queja, si eres de los que vas de víctima, trabajar la personalidad, porque eso automáticamente mejora tu estado de ánimo y eso automáticamente mejora tu interpretación de las cosas. Y finalmente, lo que se denomina el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre terrible, pero tiene una función mágica. Es una zona que se encuentra aquí detrás, en el tallo encefálico, y es una zona muy primitiva de neuronas que tiene múltiples funciones, pero tiene una muy interesante que es el filtrador. Es como un rastreador del cerebro. Y es la zona que se encarga de filtrar de todo aquello que me sucede y de quedarme con lo que me interesa. Es decir, nuestro cerebro recibe constantemente muchísima información, a través de los sentidos, especialmente a través de la vista, pero a través de los sentidos. Pero solo se queda con lo que le interesa. Si tú estás buscando un trabajo de un tema específico y te pones a prepararte sobre ese tema, tu cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar ese asunto. Yo he contado muchas veces una anécdota que me pasó hace unos años cuando, estudiando la carrera, me fui a las Naciones Unidas a un evento, una entrega de premios, y el rector de mi universidad me pidió que buscara a Kofi Annan, entonces el secretario general de las Naciones Unidas. Y yo me empecé a preparar todo tipo de cosas sobre Kofi Annan y por si me lo encontraba para invitarle a mi universidad a un evento que había. Y nunca había Kofi Annan, pero en un momento dado, en pleno evento, fui al baño y me encontré con una señora rubita, de tez muy pálida, y empecé a hablar con ella y le conté varias cosas, le conté cómo funcionaban las Naciones Unidas, los premiados de ese evento al que íbamos, y nada, me despedí de ella. Y el día que volví a Madrid, esta señora estaba en el avión y la fui a saludar. Dije, qué curioso, la señora del baño. Y estaba sentada al lado de un tipo al que me presentó que era Kofi Annan, que era su marido. Y entonces yo muchas veces me pregunté, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, yo había estudiado a Kofi Annan y probablemente mi mente había captado fotos con su mujer. Y cuando la vi, la distinguí. Es decir, decía Louis Pasteur o decían, bueno, la suerte favorece a la mente preparada. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber. Porque el que se prepara, el que estudia, el que sabe, percibe mejor las oportunidades. Y lo importante en esta vida es activar nuestro sistema reticular. Si lo tienes en negativo, ves lo negativo de todo. ¿Quién es el principal inhibidor de este sistema reticular? La pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla te ofrece gratificaciones instantáneas, chispazos de dopamina. Es una vida fake, es una vida digital. Las cosas buenas suceden en la vida real. Esa vida digital, esos chispazos de dopamina van generando, pues sí, momentos de gratificación instantánea, pero a la larga nos producen un vacío. Tienen un mecanismo muy similar, las pantallas y el mecanismo de la dopamina, con las drogas. Por eso a día de hoy muchas adicciones a la pantalla, muchas adicciones a la pornografía, a los videojuegos, se tratan con mecanismos similares a las drogas. Y esto es un enorme problema porque vivimos en un momento de la historia, como dice el filósofo José Luis Ruiz, somos drogodependientes emocionales. Somos cada vez más adictos a experiencias vibrantes que nos llegan a través de la pantalla. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque todo esto va a frenar nuestra corteza prefrontal. Aquí entro en un campo interesantísimo a nivel educativo, a nivel de padres y a nivel personal. La corteza prefrontal, que ya hemos hablado de ella en varios momentos, es una zona fundamental para la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es la zona que nos hace ser seres superiores, que nos ayuda a prestar atención a lo que queremos, a estar quietos en un sitio y escuchar, a estar en una pastelería, yo que soy muy dulcera, y no comerte los bombones mientras te los están sirviendo, sino que controlas esos impulsos, te gestionas por dentro. La corteza prefrontal es una zona profundamente inmadura cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, esta zona está completamente inmadura y se va evolucionando a medida que pasan los años, madura antes en las mujeres que en los hombres. Las niñas maduran antes esa atención y esa concentración que los chicos. Esto es muy importante en el ámbito educativo. Los chicos están a 4.000 cosas todavía y las niñas ya son mucho más concienciudas desde que son más pequeñas. ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal de un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. ¿Quién no ha visto a su bebé que de repente ve pasar a su padre o ve una luz que se enciende o una musiquita y va girando la cabeza? ¿Qué es lo que queremos nosotros para ese niño? Que a medida que se vaya haciendo mayor, este niño también preste atención a objetos inmóviles, a un profesor que le habla, a un adulto que le habla, a un amigo que le está contando una historia, que esté quieto en la salita de espera del médico, que sea capaz de leer un libro quieto. Es decir, que esa corteza prefrontal vaya madurando y no solo se active la atención con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino también
pues de repente conecte con una puesta de sol, con un cuadro, con una música, etcétera, ¿no? Es decir, con cosas distintas. Pero si tú a ese niño le pones una pantalla desde que es muy pequeño, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Lo que sucede es que su atención se va a ver estimulada por una herramienta externa, que es ese dispositivo. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Si nosotros utilizamos solamente Wikipedia para encontrar datos, lo que sucede es que nuestro hipocampo, zona de la memoria, cada vez va a funcionar peor. Si uno usa Google Maps o Waze para orientarse siempre, pues cada vez nos orientaremos peor. Cuanta menos actuación tenga nuestro cerebro per se, peor va a funcionar en esa herramienta estrictamente particular. Si nosotros conseguimos trabajar las cosas, prestar atención, fomentar nuestra orientación, fomentar nuestra memoria, vamos mejorando la neuroplasticidad cerebral. Es decir, estamos en un momento donde la neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad de generar nuevas neuronas. Yo cuando estudié medicina, las neuronas que teníamos eran las que teníamos y no había forma de generar más. Hoy en día sabemos que la ilusión, tener ilusión en la vida, consigue que se produzca una migración de neuronas hasta el hipocampo, que es la zona del aprendizaje. Es decir, hoy sabemos que hay mecanismos para mejorar esas conexiones neuronales, que si potenciamos alguna zona de nuestro cerebro, esa zona va a funcionar cada vez mejor. Pues en el tema de la atención, yo creo que a día de hoy, que nos encontramos en un momento de la historia donde hay una crisis de la atención, la gente no sabe prestar atención por muchos factores, porque vivimos hiperestimulados, porque no nos da tiempo, porque es una cosa y otra cosa y otra cosa, porque te tomas un caramelo y ese caramelo tiene 4 sabores distintos, vas a un sitio y pasan 74 cosas, entonces no conectas sensorialmente con algo puntual, sino que todos son múltiples emociones y sensaciones, y todo ello con la pantalla de por medio. Esa pantalla que lo que me va haciendo es que la corteza prefrontal cada vez me funciona peor, porque está diseñado para aliviar. Pero lo que le estás enseñando a tu cerebro es no sabes gestionar el aburrimiento, que es la cuna del asombro y de la creatividad, y no sabes gestionar el estrés, que es lo que va a determinar tu calidad de vida. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente, y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Y hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora, y quiero sentir ahora, y quiero la gratificación instantánea ahora. Es decir, en vez de que yo lo quiero todo ahora, comida, lo que necesito, yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo, no voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal, voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida. ¿Y eso qué me va a ayudar? Uno, que cuando me aburro y dejo que mi mente se vaya y que vaya y venga y tal, ningún gran descubridor llegó a sus resultados y a sus conclusiones en un momento frenético, nunca. Uno estaba bajo un árbol y vio caer una manzana, el otro paseaba por los jardines de Atenas, otro... Es decir, en un momento de paseo, de parasimpático, de relax, de repente, clink, salió una idea. En un momento de estrés frenético, no llegas a los grandes temas de la vida. Vas de forma superficial y no profundizas. Al hilo de lo que comentas sobre la atención, en mi círculo más cercano... Bueno, muchachos, fíjense entonces Pues lo larga. que... ¿Cuánto dura esa entrevista, profe? 55. Profe, ¿cómo se Señora, llama para buscarla? se llaman Vamos a- neurociencias. Neurociencias. Permítame, ya les digo el nombre exactamente para que la terminemos de ver. y ¿Nos de una puede manera- regalar el link, por favor? Claro, Revisa ella- el Google. Ciencia de las emociones. exactamente, la neurociencia de las emociones de Marianne Rojas Stapes, psiquiatra y escritora. Entonces, muchachos, pues fíjense que nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras motivaciones están muy ligadas precisamente a esa corteza prefrontal, a esa corteza que nosotros estamos entendiendo como la corteza orbitofrontal, y que pues cómo se ve afectada y cómo nos vemos afectados de alguna otra manera, y cómo nuestras emociones terminan afectándonos de una manera particular, cómo nuestras emociones que tenemos nosotros por algún evento traumático, pues lógicamente terminan siendo afectadas, o si tenemos algún daño en esta parte de nuestro cerebro, resulta que no le damos importancia. Muchachos, creo que por hoy hemos terminado.
un tema bastante interesante, un tema que pues pienso yo que neuropsicológicamente nos apasiona, nos hace entender un poco nuestro cerebro y esa cajita de sorpresas que tenemos nosotros así como encima de los hombros, nuestro cerebro, y que pues que igual tenemos que cuidarlo con una sana alimentación, con ejercicios, con deporte, con no malos hábitos con respecto al cigarrillo. Todo eso influye de una manera particular, que hay que cuidarnos, muchachos. Bien, veámonos el martes. Les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana, que pasen delicioso este sábado, domingo y lunes. Y bueno, nos veremos el martes muy juiciosamente. Feliz noche. Chao, profe, que Gracias, profe. descanse, que la pase bueno. Igual, chao, que esté muy Gracias, bien. profe. Profe, gracias. Hasta luego. Chao, Hans, que esté muy bien. Chao, chao. Para todos, chao.